En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio tomado según San Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansaran un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, un saludo a la distancia, hermanos que nos están viendo a través de su canal de evangelización, para aquellas personas que nos miran, que escuchan la palabra de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Vaya un saludo a ustedes, fieles seguidores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios nos da vida, hoy Dios nos da salud, para estar con ustedes compartiendo la reflexión del día. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Qué quiere el Señor que nosotros cambiemos? Muy fácil. ¿Qué quiere el Señor hoy? Que nosotros escuchemos su voz, porque Él tiene esa voz de ese pastor y nosotros tenemos que ser como las ovejas, que se dejan cuidar, que se dejan pastorear. Bien, queridos hermanos, antes de empezar, antes de meternos en el tema del día de hoy, queremos oír el saludo de mi tío Aney. Un saludo, tío. Saludos, apreciados hermanos fieles a la palabra del Señor hoy, con la alegría, agradecido en Dios nuestro Señor por el don maravilloso de la vida, por permitirnos estar hoy los cuatro semillitas para compartir con ustedes la palabra, pero además por ese regalo maravilloso que el Dios Todopoderoso le da, que es la vida, a mi querida esposita Rosita, que está hoy de T5. Rosita está cumpliendo hoy, y el WhatsApp más 58 416 89 13 63 47 está disponible para que ustedes les mande ese pastelito, como le llaman ustedes, esa tortica, por medio de WhatsApp a Rosita, que hoy está de cumpleaños, y por eso le agradecemos a Dios porque nos la permite tener a nuestro lado, compartiendo a diario la palabra de Dios Todopoderoso. Pues de esa manera damos inicio a compartir la palabra de Dios, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo, y desearle a esta bella mujer, humilde y sencilla, un feliz cumpleaños, que el Dios Todopoderoso pues la siga bendiciendo, llenándola de esa humildad que la caracteriza, de ese amor, de esa comprensión, de esa entrega total a compartir la palabra de Dios. Así es, tía. Vamos a ir al saludo de la cumpleañera. Muchas gracias, querido esposo, por esas palabras tan bonitas y hermosas, pues que les llegan al corazón. Y dándole gracias a Dios, sí, primeramente, por permitirnos estar aquí al frente de todos ustedes para llevar la palabra de Dios, pero también dándole gracias porque hoy me permite un año más de vida. Solo se lo debo a Dios, porque de Él vengo y hacia Él voy. Y si estoy aquí todavía y me permite estar un año más, es porque Él me lo ha concedido, el Dios Todopoderoso. Y a Él le agradezco infinitamente. Y aprovechar, ¿no?, antes de escuchar el saludo de Anthony, saludar a esa maravillosa familia de Capitanejo que sabemos están viendo esta enseñanza, al señor José Gregorio, a su esposa Mildred, a Manolito y a Morocho, que están haciendo un trabajo maravilloso de llevar el Evangelio así como lo narra hoy las Sagradas Escrituras, porque hay muchas ovejas que andan sin pastor y que hay que predicarles la palabra de Dios largamente, no como algunos se dejan llevar. No, yo le predico 2 minuticos, 3 minuticos y listo, y ya. No, la gracia que usted nos viene a enseñar hoy a través de instrumentos de Jonás,
que es largamente, así lo quiere Dios. Entonces, el saludo familia, Dios le pague por esa hospitalidad, Dios le pague por ese recibimiento que han tenido para con el Padre Luis y nosotros en este compartir la palabra en Capitanejo. Ustedes pueden seguir el video en el canal Padre Luis Toro, ahí va a estar, el canal El Torito, el canal de Padre Toro Enseña, de Peterson, que también pues ha estado con nosotros trabajando en llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, José Gregorio y Mildred, Dios le pague. Manuelito, Dios le pague. Y Morocho, ánimo a seguir proclamando el Evangelio. Ahora sí. Bien, Anthony, aprovechar para felicitar a mi tía. ¡Feliz cumpleaños, tía! Y un saludo a usted que nos va a traer las redes sociales. Sí, tía, muchísimas gracias por siempre estar en esa constante atención hacia nosotros, por ese deseo de escuchar la palabra de Dios y por ayudarnos tanto a todos nosotros con la lectura de la palabra, que lee muy bonita, tía, y que Dios le siga dando esas bendiciones y feliz cumpleaños. Amén. Muchas gracias, Jonás. Gracias. Bien, querido hermano, pues vamos a meternos ahora sí a escuchar el evangelio del día de hoy. Tenemos que ser esa oveja de que se deje guiar por ese pastor. Así es. ¿Por qué? Porque muchas ovejas se están dejando guiar por otros pastores que no las alimentan o no las cuidan correctamente. No le dan ese alimento que tiene que ser. No le enseñan la palabra de Dios como tiene que ser. Vamos a oír el evangelio del día de hoy. ¿Cuál es, tía? Dígame la cita. Marcos 6, 30-34. Vamos a ver. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ellos vienen de predicar el evangelio, de sanar enfermos, de expulsar demonios, ¿sí? Vienen de misionar. Ellos vienen de misionar. Y el Señor les quiere dar un descanso, ¿sí? Porque el Señor dice, vengan, está bien, vamos para allí. Siga, tía. Jesús les dijo, vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. Porque venían de misionar, ¿sí? Aquellas personas, misioneros que nos escuchan, mi nona, que es misionera, tienen esa labor o ese trabajo tan grande que se les ha confiado de ser ellos los portadores de voz de la palabra de Dios. Y todas las personas que predican el evangelio, que seamos como esa voz que llama en el desierto, que atraigamos a esas ovejas que están perdidas. ¿Por qué? Porque muchas ovejas andan como ovejas sin pastor. Siga, tía. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban. Mire lo grandioso que sucede cuando una persona explica la palabra de nuestro Señor Jesucristo correctamente. Dicen que se fueron a un lugar despoblado. O sea, que no hay casi personas. Pero al ver a aquellas personas, al Señor, que dice que lo miraron y... Siga. Lo vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. Pero muchos dijeron, yo quiero escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fueron esas ovejas que tenían hambre de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no somos como esa oveja que no queremos escuchar la palabra de Dios. Por eso la rechazamos, por eso la hacemos a un lado. Pero tenemos que ser como estas personas que se fueron a pie a escuchar qué me quiere decir el Señor, qué tengo que cambiar yo. Eso es ser un verdadero cristiano. Siga. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Mire, era tanta la emoción o tanta esa... yo querer escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que hasta llegaron antes que Jesús. Siga, tía. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente. Al desembarcar, Jesús ve toda esa cantidad de personas que vienen a escuchar el evangelio, a escuchar su palabra. Y él venían no a predicar el evangelio. O sea, los planes que tenía Jesús en ese momento con sus discípulos que venían de misionar era descansar.
Sí, porque habían tenido un día largo, habían predicado, habían sanado a los enfermos, habían expulsado demonios, y él lo que quería para esos discípulos era que descansaran. Pero el Señor no es egoísta, el Señor tiene una misericordia muy grande. ¿Y qué hace el Señor? Y sintió compasión de ellos. Siente compasión por cada uno de nosotros. Pero nosotros no queremos estar con el Señor. Nosotros no queremos oír su palabra. Por más misericordia, por más compasión que el Señor nos tenga, no queremos oír su palabra. ¿Y qué hizo el Señor? Pues estaban como ovejas sin pastor. ¿Por qué quería predicarle? ¿Por qué quería enseñarle? Muy fácil. ¿Por qué? Y se puso. No, ¿por qué? Porque Porque están como ovejas sin pastor. Porque estaban como ovejas sin pastor. Nosotros podemos ser esa oveja que se haya marchado de ese rebaño. Esa oveja que estaba con ese rebaño, pero se alejó. Y a muchas personas les pasa que estaban con el rebaño, con la iglesia católica, y se fueron a otro rebaño. Pero hay otras ovejas que no se fueron a otra iglesia, ¿sí? Siguieron diciendo que eran católicos, pero ya no se acercan a la misa, ya no van a las confesiones, ya no van a recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué clase de católico es esa persona que diga que sí, yo soy católico, yo creo en Cristo, pero yo no hago esto? Es un católico de mentira. Así es un católico de mentira. Se ha descarriado. No quiere estar más con ese rebaño, se aparta, aunque dice que sí, yo pertenezco a la iglesia, pero yo no cumplo lo que el Señor me manda. Pero sí, yo creo en Dios, pero no obedecemos la voz del Señor. Anthony, San Juan capítulo 10, versículo 27. Y el Señor nos dice que siente compasión de esas ovejas y se pone a darles una charla o una enseñanza. Siga, tía. Y se puso a enseñarles largamente. Y se pone a enseñarle su palabra, ¿sí? O sea que duró tiempo para enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su palabra. Nosotros también tenemos que ser así como nuestro Señor Jesucristo. No vamos a darle una explicadita y si entiende no me importa. No, tenemos que, ya sabemos que si no lo quiere aceptar, ya no es culpa de nosotros. Nosotros, el trabajo nuestro es predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no lo entiende porque nosotros no se lo explicamos bien, ya sí es culpa de nosotros, del que predica la palabra, por no explicar la palabra de Dios correctamente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que le explicó largamente y correctamente su palabra. San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Dice el Señor, y es lo que quiere que nosotros cumplamos. Las ovejas del Señor somos tú, soy yo, somos todos nosotros. Esas son las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas, sus ovejas, escuchan su voz. ¿Nosotros escuchamos la voz del Señor? No, entonces no somos ovejas del Señor. ¿Nosotros escuchamos la voz del Señor? Sí, entonces sí somos las ovejas del Señor. Tenemos que esforzarnos por escuchar, o no simplemente escuchar, sino estar pendiente de estar atento y cumplir lo que yo escucho en distintos lugares donde se predique la palabra de Dios, en la iglesia, en mi comunidad, o incluso aquí en este canal de evangelización de Semillita de El Torito. Mis ovejas, ¿cómo? Mis ovejas escuchan mi voz. Las ovejas del Señor escuchan su voz, escuchan su palabra. Y yo las conozco. Y yo las conozco. Si nosotros escuchamos la palabra de nuestro Señor, Él nos va a conocer. Pero si nosotros no lo buscamos, Él nos conoce, sí, pero Él lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él. Siga. Ellas me siguen. ¿Qué? Ellas me siguen. Ellas me siguen. Nosotros, ¿a dónde seguimos al Señor? A ningún lado. Entonces no somos esa oveja del Señor. Las verdaderas ovejas del Señor se dejan guiar, siguen al Señor. Siga. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? Y yo les doy vida eterna. En ese pedacito de pan que el Señor nos dejó, su cuerpo, su sangre, allí está esa vida eterna. Si nosotros la queremos aceptar, maravilloso. Pero si no la queremos aceptar, ya no es culpa de aquella persona que enseña el evangelio correctamente. Es culpa de aquella persona que la escuche, pero no la quiera aceptar.
las ovejas del Señor escuchan la voz de Jesucristo. Si nosotros no queremos escuchar la voz de Jesucristo, no somos sus ovejas. Siga. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. ¿Por qué? Porque Él las cuida, porque Él las protege. Siga. Aquello que el Padre me ha dado lo supera todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Así es. Y que también seamos un solo rebaño. Que o sea que la iglesia esté unida. Sí, que ya no haya más división, que ya no haya más falsas iglesias diciendo que esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, es mentira. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es aquella iglesia que lleva más de 2000 años y a la cual nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer. Así es, las ovejas del Señor escuchan mi voz y yo les doy ese alimento y yo las cuido. Lo que quiere el Señor, la unidad para que Él sea ese pastor que cuide, que proteja a ese rebaño. Tía Rosa, San Mateo capítulo 11, versículo 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Lo que quiere el Señor que nosotros hagamos y lo que no queremos hacer nosotros. Aquí está. Lo que no queremos cumplir nosotros y qué lástima da que hoy en día no se quiera cumplir este versículo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que van cansados. ¿Qué dice el Señor? Vengan. Vengan a mí. Vengan a mí, es lo que Él dice. Y qué bueno sería la actitud, porque aquella persona que fueron a escuchar esa charla de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no les dijo vengan a mí. Ellos por su cuenta fueron a escuchar la palabra. Ellos por su cuenta fueron. Y qué bonito sería que las personas por cuenta propia fueran a escuchar la palabra. Pero, y si no es por cuenta propia, el Señor igual nos hace la invitación de que dice, vengan a mí. Los que van cansados. Los que van cansados. Nosotros que tenemos tantos problemas, tantas dificultades, el Señor nos dice, vengan, acérquense a mí y yo los puedo curar. Vengan a mí los que van cansados. Llevando pesadas cargas. Llevando pesadas cargas, esas montañas de problemas, esas montañas de pecado que nuestro Señor Jesucristo las puede derribar. Así es, las puede derribar. Pero si nosotros lo buscamos, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas. Y yo los aliviaré. Y esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Y yo los aliviaré. Siga. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Carguen con mi yugo. Y aprendan de mí ¿qué? Que soy paciente y humilde de corazón. Que soy paciente y humilde de corazón. Esto es lo que quiere nuestro Señor. Siga. Y sus almas encontrarán descanso. Y sus almas, lo que queremos, que nuestras almas encuentren ese descanso. Que nuestras almas encuentren descanso. Que nuestras almas encuentren paz. Anthony, San Mateo capítulo 9, versículo 36. San Mateo capítulo 9, versículo 36. Las ovejas escuchan su voz. Y si no queremos escuchar su voz, no somos la oveja de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser, ¿qué caracteriza a una oveja? La sencillez y la humildad. Eso es lo que caracteriza a una oveja. Si nosotros somos esa oveja, tenemos que caracterizarnos por eso. Pero si nosotros no somos ovejas, sino que somos un lobo, como es un lobo feroz. Sí, un lobo feroz, buscando el momento ideal para hacer daño. Nosotros no tenemos que ser ese lobo, tenemos que ser, dice el Señor, las ovejas que escuchen su voz. Al contemplar a aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados. ¿Estamos nosotros decaídos o estamos nosotros desanimados? Muchas veces sí. ¿Y el Señor qué hace al respecto? Sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Siga. Y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante. Y es lo que necesitamos hoy. Dijo a los discípulos, la cosecha o el trabajo es mucho. Es mucho ese trabajo que se tiene que cumplir al predicar la palabra de Dios. El trabajo, las enseñanzas que hay que dar son muchas. Sí, el explicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o las enseñanzas, los temas son demasiados. Pero ese no es el problema.
No, ese no es el problema, porque bendito sea Dios de que hay bastantes enseñanzas para dar a conocer. El problema es el siguiente. Pero los trabajadores Pero los que explican el Evangelio son pocos. son pocos. Este es el problema. El problema no es que haya muchísimas enseñanzas por dar, no. Qué bueno que haya tantas enseñanzas para poder compartir. El problema es que los que predican el Evangelio son muy pocos. Y la invitación de todos los días es de que agarremos esa valentía o ese ánimo de querer enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No, que me da miedo, que yo no puedo. Así decía Anthony. Pero mire, gracias a Dios salió en estos días a dar una enseñanza. Se armó de valentía, se llenó de ese Espíritu Santo. Sí, se llenó de ese Espíritu Santo. Y gracias a Dios pudo dar esa enseñanza. Y si no, mire, Tony y mi tía Rosa nos ayudan en esa lectura de la palabra. Ese también es un trabajo importante, el ayudar a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí los que van cansados. Nosotros tenemos que ir al encuentro del Señor, a transformarnos en esos trabajadores que trabajen en esa viña, porque el trabajo es mucho. La explicación de la palabra es mucha, pero los que quieren esforzarse de verdad para cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo son muy pocos. Señor Dios, te pedimos en este día para que no aumentes el número de trabajadores que quieran ayudar, que quieran trabajar en esa misión tan bonita, en esa misión tan grande de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que quieran predicar tu palabra, y que haya muchas ovejas dispuestas a oír la voz del Señor, y que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor, que todos estemos en esa comunión universal. Bien, tío. Sí, Entonces, así han escuchado ustedes maravillosa enseñanza que Dios ha puesto en el día de hoy en las semillitas de Jonás. Para concluir, pues, a ejemplo de las primeras comunidades cristianas, Hechos de los Apóstoles 13:44, debemos seguir ese ejemplo. A los que han salido al campo a sembrar la semilla y que lo están haciendo como debe ser, a ejemplo de la primera cristiana, felicitaciones. Pero aquellos que aún todavía no saben cómo hacerlo y se están dejando confundir, porque ya incluso dentro de algunos de nuestros guías espirituales dice que el Papa ha dicho que hay que predicar sino unos poquitos minutos. ¿Qué dice la Biblia? Si ustedes estuvieron prestos en el versículo, lo vamos a repasar, versículo 34, Rosa, parte B. ¿Qué dice? ¿Cómo lo hacía el maestro? ¿Cómo enseñaba? Porque andaban como ovejas sin pastor, y eso han escuchado ustedes la predicación. Se necesitan muchos trabajadores. Pero ¿qué hizo el Señor? Y a ejemplo del Señor tenemos que hacerlo nosotros. Y se puso a enseñarles largamente. Puso a enseñarle largamente. Satanás está metiendo ese chip a algunos, bendito sea Dios, no son todos, algunos predicadores, incluso guía espiritual es nuestro, que hay que predicar poquito. 5 minutos, 8 minuticos y ya. ¿Qué dice la Biblia otra vez? Y se puso a enseñarles largamente. Largamente. ¿Qué hicieron las primeras comunidades? Escuche, Hechos 13:44. Léalo. Allá. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo. A Pablo, siguiendo la misión que Cristo le dio, y ustedes ya lo han leído y se lo saben de memoria. Siga. Que les habló largamente. ¿Cómo les habló? ¿Cómo les predicó? Que les habló largamente. ¿Y de qué hablaba Pablo? Del Señor. Del Señor. Del Señor. No ir a echar cuentos. No ir a solamente, hola, la paz de Dios esté contigo y ya, nos fuimos para otra casa. No, esa no es la enseñanza cristiana. Y escucha lo que viene. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé le hablaron con coraje. ¿Con qué? ¿De qué manera lo hacían? Con valentía, con coraje. ¿Hablaban con coraje? Era necesario que la palabra de Dios fuera... ¿De qué hablaban? De la palabra
de Dios. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna. Si ustedes la rechazan, ya allá ustedes. Pero hay que hacerlo largamente, predicándole con la Biblia. No se dejen, por favor, confundir. No se dejen cegar la mente que no, que vaya, predíquenla ya 5 minuticos y listo, ya salgan, se va y mete, predíquenlo. No lo hagan, porque no lo están haciendo como el Señor manda. Animarles a ustedes en este maravilloso trabajo a seguir evangelizando. Muchas comunidades ya están despertando, bendito sea Dios. Ayer vivíamos esa experiencia, cómo nos contaba el señor José Gregorio eso, que ya él tenía la fuerza, sí, él ya tenía la valentía, sí, para enfrentar a cualquiera de los que estaban engañados, evangélicos. Y le decía, ustedes están equivocados, la iglesia de Cristo es esta. Y tocaba un lema muy maravilloso, decía, el arma de Dios es la verdad, el arma de Satanás es la mentira. Sí, una maravillosa experiencia con el señor José Gregorio. Y le animamos desde acá a todos ustedes y familia a seguir ese proyecto de evangelización. Y al Catire, manito Catire, motivarlo a que se acerque a Dios. Él espera con los brazos abiertos. Bien. Bien, tía, una palabra de cumpleañera. No, ya les dije a todos, muchísimas gracias. Gracias, esposo, por sus palabras. Gracias, Jonás. Gracias, Antonis. Y a todos ustedes, pues, esperando los mensajitos. Yo sé que también algunos me irán a felicitar. Pues, muchísimas gracias de antemano. Dios los bendiga, Dios los cuide y dejémonos guiar por la palabra de Dios. Así es, queridos hermanos, y con el saludo de mi tía Rosa, terminamos. ¿Anthony, algo para decir? ¿No? Bueno, bien, queridos hermanos, si les ha gustado esta enseñanza, no se pierdan, si Dios nos da vida, si Dios nos da salud, la de mañana. Bien, a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.